la interacción es muy importante, ya sea online y offline, que usen mucho sus redes de manera responsable, de manera creativa, de manera que les pueda seguir abriendo puertas y de manera de que si googlean su nombre podamos encontrar cosas que nos sumen y que las personas puedan encontrar datos donde los puedan encontrar y conectar. Las relaciones públicas realmente han crecido a otro nivel, ha ido a otro nivel. Hoy en día es muy necesario y tenemos que hablar justamente con grandes especialistas para poder conocer un poquito de este famoso término que muchos lo denominan networking, ¿no? Claro. Todos hablamos en las universidades, se habla en las reuniones, hablan de networking, pero ¿sabemos realmente cómo se estructura un networking que pueda apoyar a la empresa, a la organización? Y justamente les comento y hago un poquito de introducción porque el día de hoy vuelve una amiga en primera persona. La última vez que hemos podido hablar con ella, todavía éramos hoy con management, todavía éramos, pero ahora en este nuevo ciclo queremos darle la bienvenida justamente a una amiga, como decía, de la casa, a Mariana Torricos. Ella es experta en lo que es relaciones públicas, en ERP justamente, y nos va a poder hablar de este tema que es cómo construir relaciones sólidas para potenciar la comunicación corporativa. Mariana, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. La verdad que es un gusto para mí volver a compartir este espacio, volver a compartir conocimiento, así que yo estoy lista para todas las preguntas, consultas y para poder hablar de este tema que hoy es vital, que siempre debió serlo porque va pasando el tiempo y vamos construyendo relaciones, pero tenemos que saber identificar cuáles son las relaciones de valor, cuáles nos suman en nuestros diferentes aspectos de la vida, ¿no? Exacto, Mariana. Mira, como decía, mira, ahora ya somos tres. La última vez era yo solito, ahora acompañado y ya somos tres. Me alegra mucho para preguntar de todo. Está creciendo, ¿no? Exacto. Mariana, algo que tenemos que tomar en cuenta y lo que decíamos es que está creciendo el mundo de las relaciones públicas y el denominado networking como tal. Hoy en día se lo escucha en todo lado, pero entremos un poquito en contexto. ¿Qué es realmente hacer un networking? Bien, la verdad que yo creo que la pregunta va mucho porque vemos networking por aquí, por allá y vemos muchos eventos y qué son este tipo de reuniones donde están las personas e intercambian contactos y creo que eso es algo que se podría decir que es fácil, que yo puedo asistir a un tipo de networking, pero realmente ¿dónde ocurre el networking? Cuando hay un punto de conexión. ¿Y yo qué hago luego de ese networking? ¿Qué hago luego de que yo intercambié un LinkedIn, intercambié un contacto con una persona que me va a sumar, que tal vez puede ser un partner de mi negocio, que podemos hacer colaboraciones en conjunto? ¿Qué es lo que ocurre? Es ahí donde se genera el verdadero networking, porque ¿qué pasa si yo voy a un evento y voy a 5 eventos y de ese evento no tengo ningún contacto y luego de eso no contesto ninguna llamada o no mando un mensaje a la persona que yo veo que puede ser un potencial? No sirvió de nada. Entonces, ahí vale la pena recalcar que hay una diferencia entre un networking, asistir a un networking y realmente hacer la conexión, que es donde ocurre verdaderamente el networking, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? O sea, ¿por qué en Bolivia todavía seguimos manteniendo la tarjeta y no hemos dado ese paso a la digitalización que ya se ha dado mucho en el exterior? Tú has realizado eventos afuera, has participado de muchos eventos afuera al mismo tiempo. ¿Por qué no hay esa evolución en el sentido de pasar la tarjeta tradicional que está en la billetera, digámoslo, a LinkedIn, como tú dices, o ahora que existen las tarjetas? ¿Por qué no está en evolución rápidamente? Yo creo que ahí parte mucho en el tema cultural también y de atrevernos a hacer pequeños retos, ¿no? Desde el cambiar un sistema de tener la tarjeta en el bolsillo y creer que es mucho más práctico, pero sin embargo no estamos siendo ecológicos, por ejemplo, no estamos siendo creativos, no estamos siendo disruptivos. En lo personal, yo hace ya un par de años que uso una tarjeta digital, de tarjeta Tech, y donde yo puedo actualizar mis redes y donde no nos damos cuenta de que
en una tarjeta con una conexión NFC, yo puedo tener más que mi número o mi correo electrónico. Puede ser visual, crear un impacto en primera vista, pero nos falta que arriesgarnos, nos falta entrar un poquito más en el tema del conocimiento. Si no tengo la oportunidad de viajar o de tal vez introducirme en otro tipo de ambiente, creo que tenemos la herramienta más grande que nos ha dejado la pandemia también, que es el Internet, y el Internet hay que usarlo para buenas cosas. Y es ahí donde tenemos la información, donde tenemos los contactos, donde podemos hacer networking digital. Claro que sí, no necesitamos estar siempre en presencial o en persona para hacerlo, sí, para reforzarlo, pero también podemos hacer networking digital. Entonces creo que ahí falta ese salto, ese el mirar un poquito más allá, qué hay o qué hacen afuera que yo lo puedo hacer acá. Es fácil que lo puedo implementar, y por qué no pensar en que yo debo tener un valor agregado como marca personal o como empresa, ¿no? Exacto. Y Mariana, tú nos decías, o sea, he logrado intercambiar mi tarjeta, he logrado los 5 contactos. Ahí ya empiezo, o sea, ¿qué hago después? ¿Cómo logro ese relacionamiento o ese contacto con la persona? Porque tenemos en cuenta que hay muchas personas que tienen miedo dar ese siguiente paso, ¿no? He conseguido la tarjeta, le llamo, no le llamo, cómo lo contacto, utilizo redes sociales, lo llamo. ¿Cuál es ese siguiente paso? Ahí volvemos con la línea del atreverse a, ¿no? Porque el dejar un mensaje, muchas veces nos sentimos menos que el gerente de X empresa o de esta persona que tiene 30 años de experiencia y yo estoy empezando, yo salí de la universidad o yo estoy con mi emprendimiento. Entonces creo que ahí falta romper esa idea y más bien verlo como una oportunidad de soy joven, estoy emprendiendo, o ahora me animé a salir del corporativo, o ahora me animé a dejar mi emprendimiento para entrar al mundo corporativo, y poder dejar ese mensaje, poder conectar en LinkedIn. Hablo mucho de LinkedIn porque es una red que me encanta, y aparte de que me encanta mucho es porque me ha dado resultados. Entonces, ¿por qué no buscamos a la persona con la que hemos conectado? Si nos olvidamos de pedir su número, tenemos que tener en cuenta de que en cualquier networking, si no vamos a ser capaces tal vez, o no nos vamos a animar a preguntar datos en el celular, anotar los números, anotar los nombres, perdón, y luego buscarlos en LinkedIn. Si vemos que es una persona potencial, le podemos dejar un mensaje, agregar. Esto es muy importante para que la persona pueda recordar, ¿no? Porque puede ser que yo agrego y la persona me acepta, pero si yo le dejo un mensaje personalizado, ¿a quién no le gusta que nos dejen un mensaje personalizado o algo con nuestro nombre, ¿no? Entonces, ahí podemos ya marcar la diferencia. Nos pueden agregar muchas personas, pero si alguien me deja un mensaje de hola, soy Mariana Torricos y hago Relaciones Públicas y Comunicación, espero que podamos conectar para vernos en tu siguiente evento. Eso marca muchísimo la diferencia, ¿no? Entonces, creo que hay que ir por esos pasos. Si no queremos hablar en el evento, podemos el nombre, podemos buscar en redes y podemos conectar de cualquier manera. Obviamente que mejor si es presencial para poder tener esa primera impresión y ese primer impacto, pero si no, podemos usar las redes dejando un mensaje personalizado. Mariana, hay esta técnica que es el elevator speech. Funciona a la hora de hacer o sea, la relación, consolidar la relación. Porque ¿a qué me voy? He visto que en muchos eventos que van a contactar para directamente quizás hablar de un tema o de un asunto. ¿Es lo correcto o es primero ir a hacer una conexión, no sé, hablar de tema X, Y, o es ir directo al grano? Mira, yo creo que el elevator pitch hay que tenerlo, ¿no? Como marca personal o como persona independiente, tenemos, ya todos deberíamos tener ese esquema redactado y aprendido en nuestra cabeza para saber, porque deberíamos ser los primeros en saber qué vendemos, ¿no? Y quiénes somos. Sin embargo, yo estoy muy segura de que las conexiones reales hacen de que eso se recuerde, ¿no? Más de que yo esté recitando una frase o 15 segundos, porque el elevator pitch debería ser rápido y recordativo. Muchas veces se comete ese error de que se dice un minuto, ¿no? O en las presentaciones de networking, bueno, vamos a hablar de quiénes somos, y empiezan a hablar y le dejan menos tiempo al otro. O pasa lo contrario, ¿no? Y que empiezan a hablar, dicen su nombre, qué trabajan y la edad, y ahí se corta todo, no recuerdo nada. Pero yo soy muy fiel de que la esencia
de la persona se transmite y se cuida muchísimo más de cualquier palabra o frase estructurada que yo pueda tener, ¿no? Exacto, exacto. Eso te lo decía porque se ve a veces la inexperiencia que se tiene, o como tú dices, cuando damos esos primeros pasos, entramos directamente, ¿no? A querernos presentar o directamente a querer hacer el negocio con el gerente en vez de poder entablar la conexión o de hacer algún detalle para que nos puedan recordar, como tú decías. Y en este sentido, ¿qué tan interesante es esto de enviar detalles? Ponte, yo lo he conocido al gerente, agarro, sé que necesito reunirme con él, sé que tengo que hablar con él le hago un detalle, ¿no? Ahí vienen los famosos detalles, se me fue la palabra, ¿cómo se llama cuando hacemos llegar algo con el nombre de la empresa? Un regalo, una atención, un regalo, ¿no? Sí, un regalo corporativo, ¿no? Yo lo denominamos detalle, digamos, ¿qué tan importante es a la hora de como estrategia? Bueno, ahí me estabas consultando de qué pasa si conozco a un gerente y le envío un detalle, ¿no? Eso como primera estrategia, no, porque es como lo que estabas diciendo hace rato, ¿no? ¿Qué pasa si yo voy a un networking y le digo de una, no, yo tengo esto? Estás yendo directamente al punto sin generar una interacción y sin generar un lobby, ¿no? Es muy importante poder generar un lobby. Yo no aconsejo el tener detalles o un presente o un regalo corporativo en primera instancia porque no se conoce a la persona e incluso se puede malinterpretar y es por eso que también en muchos casos este tipo de opciones está restringidas. Yo lo que aconsejo es más bien tratar de tener una interacción, un café, una visita a la oficina, que podamos compartir un par de palabras antes de llegar con un detalle, porque en un detalle yo no tengo interacción, yo no puedo ver las respuestas de la persona, no puedo ver cómo reacciona y simplemente ahí puedo dejar en un gracias o qué pasa si me responde el mensaje, entonces algo que no. Sí, me lo aconsejo en un fin de año, si ya es mi cliente, para fidelizarlo, si es un evento corporativo, hay ciertas ocasiones en que hay que saber cuándo y cómo hacer este tipo de acciones, ¿no? Mariana, en ese sentido, para poder o ver cuál es la diferencia entre hacer relaciones públicas en un B2C que consolidar una relación en un B2B. ¿Hay mucha diferencia o hay pasos similares? Más que diferencia es la manera en cómo se va a tratar al cliente, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo de que no hay diferencia en el que quiero que quede claro ciertas cosas que no deberían cambiar en ninguna situación, ni B2C, ni B2B, ni one-on-one, el respeto, la imagen verbal clara, el saludo correcto, el saludo directo, no los nervios, el saber de que mi lenguaje corporal tiene que ser apto para el networking. En ese tipo de cosas es que yo te diría que deberíamos enfocarnos porque eso no va a cambiar. Tal vez puede cambiar un poco mi speech o la manera en la que yo estoy llegando a la persona porque depende de la situación y también del entorno en el que yo esté. No va a ser lo mismo de que tengamos un B2B con 4 personas que un evento donde hayan 30. Entonces, en eso quiero recalcar y quiero reforzar porque esas cosas y esas acciones hacen que yo sea recordativo y también actúan de manera muy negativa en caso esto no salga bien, no de la mano, no salude o se pasan de copas o como de manera inadecuada. Todo eso en un networking puede marcar también muchísimo más de manera negativa que la manera en la que yo estoy llegando con mi speech, ¿no? Mariana, en este sentido, ¿cuáles dirías que son los... Ahorita vamos a desconstruir un poquito, digamos, ¿ya? Antes de poder construir y dar los pasos. ¿Cuáles serían los errores imperdonables que uno, o sea, no tiene que cometer? Uy, errores imperdonables.
entrar directamente a un círculo o una persona con una broma de mal gusto, saludar gritando, faltar el respeto, sí, o tal vez ser muy tosco. Hay que tener maneras también para hablar, y algo que recalcar también, entrar con la cabeza abajo, ¿no? O sea, no podemos entrar a saludar así o con las manos muy nerviosos, todas esas cosas, pero creo que las tres primeras serían muy, muy importantes, de que no puedo entrar haciendo bromas de mal gusto. Generalmente a veces las personas confunden esto con romper el hielo, pero totalmente es algo desubicado, porque si se supone que es un primer encuentro, un networking, yo estoy entrando a ser recordativa de la manera menos conveniente posible, ¿no? Entonces, no bromas de mal gusto, no críticas, no insultos, los temas evitar, tratar de hablar de política y religión, porque también esto es un tema de que se trata de, muchas veces se trata de hablar de otros temas para romper el hielo, pero hay temas en los que a primera instancia no se deben de hablar, ¿no? Entonces ahí estamos dando muchos tips para que en su siguiente networking no entren a hablar a primero de situación política y etcétera, etcétera, porque son temas muy propios, que es como lo del regalo, ¿no? Si apenas estamos conociendo, interactuando con la empresa X y queremos nosotros tener una relación a largo plazo, tratemos de evitar estas situaciones y más bien de construir con datos que son relevantes, que le van a sumar, ¿no? Que hablemos un lenguaje en común, que si la empresa que me interesa, ¿cuánto tiempo va en el mercado? Son otro tipo de preguntas que nosotros podemos hacer para romper el hielo y para nosotros más bien usarlo a nuestro favor, de tener mucho más información de primera mano de esta nueva puerta la cual queremos abrir. Y en ese sentido, Mariana, ¿cuáles serían, ahora sí vamos un poquito a construir los pasos principales para que yo pueda realmente tener una consolidación con mi cliente, con mis stakeholders? ¿Cuáles esos pasos para poder construir esa relación estable que yo necesito con él? Bueno, primeramente, la interacción. No puedo pretender generar una relación de valor si no tengo interacción. Y ahí vamos rompiendo todos esos miedos, ¿no? De hablar, de interactuar, o muchas veces, no sé, como me dices, nuestro cliente nos invita a algún evento, a alguna reunión, no, qué flojera, no quiero ir. Y aunque no creas, esos son errores, no son errores, porque ahí se pierde ese espacio, se pierde ese momento. Lo mismo puedo decir de cualquier invitación que podamos tener, de un networking. Ahora hay muchos. El primer error que yo creo es no asistir a ninguno, por más de que no sea tal vez de mi cliente en primera mano, pero si es algo relacionado a mi negocio, si es algo relacionado a mi visión como profesional, como gerente, yo debo de asistir, debo de relacionarme, y por qué no. Y yo siempre hablo también de lo online y lo offline, que lo digital es muy importante. Entonces, si yo quiero seguir escalando y quiero seguir conectando, y en redes también no estoy haciendo nada, estamos perdiendo al mundo entero, porque no estamos haciendo que haya esa sinergia entre lo que es presencial y lo que está en las redes, ¿no? Vuelvo a reforzar y a recalcar LinkedIn, porque es una pata hoja que yo veo en muchísimos casos a nivel corporativo, a nivel empresarial, que son inexistentes, personas con mucho potencial, con muchos logros, que están haciendo muchas cosas todos los días y no lo cuentan. Como base, la interacción, que la interacción es muy importante, ya sea online y offline, que usen mucho sus redes de manera responsable, de manera creativa, de manera que les pueda seguir abriendo puertas, y de manera de que si googlean su nombre podamos encontrar cosas que nos sumen y que las personas puedan encontrar datos donde los puedan encontrar y conectar. Excelente, excelente. Lo que acabas de decir, Mariana, ha sido un jalón de orejas un poquito, creo que a nosotros. Soy sincero, manejar el LinkedIn para nosotros está siendo un poco complicado, pero es algo que tenemos que aprender. Como digo, siempre es bueno reconocer, pero también mejorar. Así que ahí vamos a estar viendo nuestro LinkedIn, porque sí, creo que es una de las redes
que se mueve bastante, donde te pueden encontrar, donde vas a saber o puedes decir lo que haces o no haces. Y aparte de LinkedIn como tal, ¿qué otras redes aconsejas manejar como institución? Porque al fin y al cabo, tú también como nombre ya tienes que empezar a pensar de esa manera, ¿no? Que tu nombre tiene que ser una institución consolidada. Yo creo que ahí depende también mucho del rubro en el que yo estoy. Para empezar, no recomiendo estar en las 10 redes sociales porque es un trabajo aparte mantener estas redes, mantener esa línea. Entonces creo que ahí tenemos que analizar, ok, voy a estar presente en 2 redes, pero voy a estar presente bien, no a medias. No si voy a estar presente en YouTube, en TikTok, en Instagram, en fanpage y en todo lo demás, y luego voy a estar haciendo un posteo acá y luego allá, y al final mis redes no van a tener relación, ¿no? Entonces creo que es importante enfocarnos, sí, en las que son un poco más, que tienen más seguidores, como la fanpage de Facebook, como Instagram, TikTok, ni hablar. Ahora creo que TikTok, y es algo que también en marca personal nos cuesta mucho reforzarlo, pero sin duda es un espacio en el que hay que estar presente. Hay que estar presente de manera creativa y de manera real. Creo que eso en todas las redes de manera real, porque es muy diferente cuando hay interacción de las personas, de los usuarios, porque ya todos estamos en el mundo de las redes sociales, podemos ver cuando un contenido es trabajado y cuando un contenido es auténtico, y eso obviamente va a generar muchísima más interacción. Excelente, excelente, Mariana. Chicos, ¿alguna pregunta? Sí, Bruno, justamente uno de nuestros seguidores nos hace una pregunta para Mariana y nos dice, Gustavo Vázquez Beliz, si estoy en un evento social y quiero conectar con otros profesionales, ¿cómo puedo romper el hielo? ¿Cómo me acerco para una primera interacción en persona? Muchísimas gracias, Gustavo, por la pregunta. Vamos a reforzar un poquito lo que mencionamos anteriormente. Hay que acercarnos de manera natural, de manera educada y respetuosa, ¿no? Podemos empezar a acercarnos haciendo preguntas, podemos saber sí o no a qué se dedican estas personas, y si no, también presentándonos, ¿no? Pero presentándonos de la manera más adecuada, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Gustavo y me dedico a hacer construcciones. Quería saber a qué se dedica también cada uno de ustedes para ver si podemos conectar. Y puedes empezar a comentar sobre lo que hace X persona del grupo. Y si es una persona igual solamente única, una interacción 1 a 1, de igual manera. Te puedes presentar de la manera más sutil, no con el speech de hola, soy Gustavo y tengo 20 años de experiencia en el rubro de la construcción y vendo esto. No, no. Simplemente sutil, educadamente, y que nos permita interactuar con el otro, hacer hablar al otro, porque así también va a haber ese sentido de importancia y de comunicación, de interacción, ¿no? Entonces, eso como primero y como muy importante, ¿no? No ir con nuestro catálogo de ventas, sino hacer un saludo que también nos permita interactuar, ¿no? Un saludo con una pregunta para que haya una ida y venida. Súper. Yo tengo una pregunta también que, o sea, me despierta curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué habilidades blandas y técnicas podemos desarrollar, ¿no? Para mejorar nuestro networking. Me encantó esa pregunta, porque puede ser de que el networking se escuche muy corporativo y muy profesional, pero al final, como lo dije en algún momento, parte de nuestra esencia. Todos sabemos que tenemos habilidades a desarrollar y habilidades que ya contamos, ¿no? Entonces, la escucha activa es muy, muy importante. No podemos pretender hacer un networking si yo voy a hablar toda la parte del tiempo de la reunión. No, por ahí no es. El tema de la empatía también, porque todos pueden responder de manera diferente y necesito ser receptiva con esas respuestas. Y a ver, una más que te pueda recomendar, pues simplemente que se animen a estar en ello, ¿no? A interactuar, simplemente olvidarse de los miedos para poder generar esa interacción y que sea un trabajo constante. ¿Y a eso a qué me refiero? A que mañana no vamos a un networking, sí, voy a dejar mensajes o entro a LinkedIn, ahí seguro todos se van a reactivar en LinkedIn y luego de un mes se acabó.
Entonces también la constancia, la escucha activa creo que es para todo. Eso nos ayuda en el networking, pero sin duda nos ayuda a crecer de manera profesional y personal para poder ser más grandes, para abrir más puertas. Siempre digo que cada persona es una puerta o una conexión, y ahí depende de nosotros si es una puerta o un camino que nos suma o un camino que nos está desviando. Mariana, yo tengo una pregunta. Tú ya tienes bastante experiencia y sé que muchas personas se acercaron a ti en este sentido. ¿Cuál ha sido quizás la mejor estrategia que tú has visto y cuál ha sido, o sea, que tú digas, no, la mató este muchacho, la mató esta persona? ¿Cuál es, en tu experiencia? En el tema de comunicación y networking, a ver, porque tengo tantos casos. A ver. Mira, en el sentido positivo, te puedo decir de que, y sumando a la respuesta anterior, de que toda esta suma de habilidades y etcétera, me han ayudado a lo largo del tiempo para poder conectar con las personas. Todo esto que les estoy diciendo es simplemente comparto porque lo vivo y porque lo he estado viviendo a través de los años con LinkedIn, con Instagram, con la comunicación en los eventos. Todo esto es totalmente real. He logrado y sigo trabajando con marcas muy grandes de afuera, con agencias del extranjero también, porque uso muchísimo el LinkedIn. Y me gusta mucho que se hacen conexiones reales y también en el marco del respeto, porque es una red profesional, y creo que esa es una línea que hay que saber marcar también en los networking. Y alguna experiencia no grata, bueno, recibí resultados de marcas personales que más bien transmiten un consumo no fidedigno, de que dicen una cosa en las redes, están mostrando otras. Creo que eso es fatal, ¿no? Porque se puede mostrar una cosa en redes o en las redes de la marca, y luego en las redes personales sale otra comunicación totalmente distinta. Creo que eso ahí hay que cuidarlo muchísimo, muchísimo, para que todo lo que nosotros comunicamos tenga mucha coherencia, ¿no? Entonces, ahí solamente de manera sutil te doy el ejemplo de tantas cosas que he vivido en estos más de 10 años ya haciendo relaciones públicas, ¿no? Algo me dice ahí que tenemos que hablar de influencers, pero yo creo que va a ser en otro capítulo porque me late que va por ahí. Por experiencias propias también que vi. En un próximo capítulo. Es que no, a ver, tengamos entendido, Mariana en ese sentido ha manejado muchos eventos corporativos, ha sido relaciones públicas de Huawei, una de las marcas más grandes de tecnología a nivel mundial, ha estado con Oppo, Plan Internacional, Sony, Singani y Casa Real. O sea, estamos hablando de empresas realmente grandes, y la experiencia que nos ha traído el día de hoy, realmente tenemos que aprender, es muy enriquecedora. Y justamente hoy nos han visto hablar un poquito más de cómo es construir una estrategia, pero también la vamos a tener a Mariana ahí molestándola para ver cómo ya armar realmente redes de estrategias, cómo implementar estrategias que puedan ayudarnos a surgir la comunicación institucional, porque el networking es una parte pequeña de lo que es la comunicación corporativa y la comunicación personal también, que nosotros tenemos que dar como profesionales. Así que yo sé que a Mariana la vamos a estar ahí molestando porque hay muchos temas, se ha desarrollado muchos temas, como hablábamos ahorita, el tema de los influencers, sirven, no sirven, bueno, no digamos sirven o no sirven, influyen o no influyen realmente, se necesita, no se necesita, las nuevas tendencias que se están dando también en este tema de comunicación corporativa hoy en día a raíz de la IA, que es un tema muy aparte, que yo sé que vamos a estar volviendo a molestar ahí a Mariana en ese sentido, porque ya forma parte también de los especialistas de management como tal, la revista ya que siempre la molestamos ahí a Mariana, y ahora de en primera persona, ¿no? Agradecerte, Mariana, por toda la buena onda, desde ese primer contacto que hemos tenido hace muchos años atrás, que ha sido justamente en el tema de tener así entrevistas, de poder hablar con ella, ya mucho más tiempo quizás en contacto, ya por trabajo, ¿no? Entonces, agradecerte siempre, Mariana, por toda la buena onda y por toda esa sapiencia que traes a
al programa. Muchísimas gracias a ustedes, no es ninguna molestia para mí, siempre es un gusto poder compartir conocimiento. Creo que es algo que siempre me trae mucha satisfacción y creo que también, y apoyando el comentario, es un claro ejemplo de cómo se construyen las relaciones. Empezamos a tener un contacto, un intercambio de conocimiento y un apoyo en pandemia, y luego de que se reactivó todo, recién nos pudimos conocer en La Paz, también por eventos, y hemos mantenido un apoyo constante y un trabajo también con marcas, y siempre estamos en contacto, y de eso se trata, ¿no? De que a pesar del tiempo, de que renuevan, que entran nuevos integrantes también, de que cambia el logo o lo que fuera, la situación es difícil igual, siempre hay esa comunicación, y creo que eso es lo que más se debe rescatar mediante pasa el tiempo, ¿no? Así que muchísimas gracias nuevamente. No, mandate un gran abrazo, Mariana, ya a Santa Cruz. Sé que está haciendo un poquito de frío, así que a abrigarse y a darle con todo. Sé que te vamos a estar volviendo a molestar, agradecerte por parte de toda la empresa, de todo el grupo, por siempre traer esta muy buena onda. Sé que te vamos a estar, como te digo, vamos a seguir molestándote por ahí, ya vamos a estar hablando de otros temas, así que muy agradecidos contigo y mandarte un gran abrazo a la distancia. Gracias a todos. Buen mes de abril y todos a reactivar sus conexiones. Hasta la próxima.